Amén, mis hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Estamos una vez más delante del Señor para aprender la palabra bendita de nuestro Dios. Continuamos estudiando la epístola del apóstol Pedro. Hoy vamos a ver algunos pasajes en el capítulo 4, pero antes pidamos a Dios. Pidamos que Dios sea guiándonos, que Dios nos permita aprender su palabra, esta palabra que es para nosotros una bendición. Realmente es una bendición la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Nos encomendamos a ti y pedimos de que tu mano de bendición esté sobre nosotros, Señor. Amén, Señor. La guianza de tu Santo Espíritu nos pueda conducir a aprender y conocer más de ti, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta oración. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Hemos estado ya analizando algunos pasajes sobre la conducta del cristiano y las cosas que debemos aprender para conducirnos de la mejor manera. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Bueno, estuvimos ya viendo en el capítulo 4, donde se nos dice de que si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Es así. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en la carne para que nosotros juntamente con Él terminemos con el pecado. Dice el verso 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne. Qué interesante, ¿no? Le voy a invitar a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 de la palabra. El verso 14 dice, empezando desde el 14, dice, porque el amor de Cristo, 5:14, 2 de Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, escuche eso, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, si ahora estamos en Cristo Jesús, ya no vivamos según la carne, sino vivamos según el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Los versos 3 y 4 es una exhortación muy fuerte que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro tenía una forma de ser, era un hombre, un siervo de Dios, un varón, realmente de un carácter muy fuerte. Y llama la atención aquí cuando nos dice, basta ya. Ahora que ustedes ya saben que no deben andar en la carne, basta ya el tiempo pasado. Baste ya, dice, el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, malos deseos, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En todo eso han caminado, dice. Basta ya, pongan un alto en su vida. Ahora ya no. Ahora ustedes viven para Cristo.
viven en el Espíritu. A estos, dice, ¿a quiénes? A los gentiles, a las personas que no conocen a Dios. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Sí, la gente se molesta porque ya no estamos con ellos, ¿no? Ya no compartimos con ellos, ¿verdad? Ya no decimos, bueno, está bien, vamos nomás. No, ya no, decimos ahora no. No, yo soy cristiano y creo en Dios, soy creyente en Cristo Jesús. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Sí, el mundo está desenfrenado. El sistema, las personas que no tienen a Cristo Jesús, están como si no tuviesen un alto en disoluciones y os ultrajan, dice. Porque no compartimos con ellos, se molestan. Empiezan a decirnos, pero ¿por qué tú no? Si compartíamos también, hacíamos tales cosas. Pero ellos darán cuenta, dice el verso 5, al que está preparado. Ellos van a dar cuenta a Dios. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos son aquellos que se han arrepentido, aquellos que están vivos en el Espíritu. Pero hay también muertos en el Espíritu. Hay gente que no, que tiene el Espíritu muerto. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Ha sido predicado el Evangelio, dice. A los muertos. La palabra de Dios es para todos. Para que sean juzgados según en carne, dice. Según los hombres. Los hombres dicen, no, dicen, igual nomás vamos a tener que pasar, igual vamos a tener que pasar un momento. El Evangelio, dice, se ha predicado a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, dice. Pero vivan en espíritu. Dios dice, vivan en el espíritu que Dios ha dado, en el espíritu de Dios. Ya no vivan en la carne, vivan en el espíritu. El verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué fin se está refiriendo? De que pronto nuestro Señor Jesucristo vuelve. Vuelve y nos va a confrontar todo lo que hemos hecho acerca de las cosas, dice, acerca de esto, sed pues sobrios, sed sanos, velad en oración, oren, clamen a Dios. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, qué cosa más linda, ¿no? Donde hay el amor de Cristo Jesús, donde todos podemos comprendernos y decir, no, Dios es Dios. La maravilla de Dios es que Él nos ama. Él nos ama. Por eso se predica y se dice, Dios es amor. Cristo te ama. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice. El amor de Dios sí. El amor, porque por amor a Dios nosotros nos acercamos, ¿verdad? Pero Él dice que nos amó primero. Ahora dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Comparta. No que tú lo tengas a alguien en tu casa, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí puedes compartir con alguien. Quizás un momento puedes dar quizás el cobijo o la cobertura a alguien. Hazlo sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a todos, a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Según el don que Dios nos ha dado. Algunos nos ha dado el don de misericordia, otros el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don para compartir, el estar siempre con los demás
compartiendo con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Cada uno según el don que ha recibido. Ahora dice el verso 11, dice, si alguno habla la palabra, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. No hable otra cosa. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos sigue advirtiendo el apóstol Pedro aquí. El verso 12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, no, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué tú, siendo cristiano, estás pasando estas cosas? ¿Qué ha pasado contigo? Dice la gente, ¿verdad? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué tienes estas dificultades? Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos siempre presente lo que Dios nos dice. Amén. Amén, Señor. Y dice la palabra de Dios, si no, gócense, dice, por cuanto son participantes también de los padecimientos de Cristo. Nuestro Señor sufrió bastante, padeció bastante por nuestros pecados. Te conoce, sabe cómo lo llevaron a la cruz. Tuvo que llevar la cruz hasta el Calvario, hasta el monte, que conocido es como la calavera, ¿verdad? Llevó el Señor. Padeció. Así también ustedes cuando están atribulados, están pasando ese momento. ¿Qué pasó el Señor? El Señor no se queja, usted tampoco se queje, dice. Amén. Amén. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí vamos a Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, si tenemos pruebas es porque o algo nos pasa, nos sucede más, que tenemos que tener calma. Tenemos que considerar y decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? Y encomendarnos a Dios. Amén. Pedir que Dios nos ayude. Ahora dice, si el verso 14 dice, si sois vituperados, si están pasando malos momentos por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué tremendo, hermanos. El Señor, hermanos, nos dice, bienaventurado eres si por el nombre de Cristo Jesús padeces momentos difíciles. A veces hay pruebas. El verso 15 es para meditar y para analizar y decir, así que ninguno de vosotros, dice, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esto es terrible, hermanos. A veces somos imprudentes, hermanos, en muchas cosas. Y pensamos que es porque somos cristianos, por eso estamos pasando. Una persona, dice un joven cristiano, vio un grupo de jóvenes que estaban ahí bebiendo y estaban metiendo bulla. Se acercó él y les dijo, miren, yo quiero hablarles de Dios. Pero no era oportuno, porque estos jóvenes que estaban ebrios y lo pegaron al joven. Y dijo, bueno, es por el Señor. No fue. No fue porque fue la imprudencia de este joven. Por eso dice la palabra, no diga que uno está padeciendo o tiene pruebas
porque se está entrometiendo en lo ajeno. Él no debería haber hecho eso, ¿verdad? Él debería tener el sumo cuidado de decir, Señor, Dios mío, debería orar por ellos. Debería decir, Señor, yo te pido que tú seas glorificado, honrado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, por eso dice, ninguno padezca como homicida. Ay, Señor, pero es que, en fin, no, esto, como homicida o ladrón o malhechor, dice. Pero si alguno, el verso 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué lindo, hermanos. Si uno está pasando realmente por el nombre de Cristo Jesús, porque somos cristianos, a veces se puede molestar la gente. En una oportunidad yo vi a un grupo de hermanos que estaba predicando, estaba anunciando, estaba hablando del Señor en una plaza. Y un joven decía, fue invitado para dar su testimonio. Él decía, miren, yo soy un joven que tenía una vida de esta manera. Y estaba ahí hablando, estaba diciendo, ahora soy una persona nueva. Pero en ese instante se acercó otra persona, se acercó a él y lo golpeó, hermano, porque estaba hablando. Le dijo, cállate, ¿por qué hablas? Hermano, es bienaventurado ese joven, porque estaba hablando en nombre de Dios. Estaba dando su testimonio. Eso es diferente, hermanos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios, dele gloria a Dios, dígale gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, en este momento como cristiano estoy pasando este mal momento. Porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Qué tremendo, hermanos. El juicio, dice, va a estar siempre en la casa de Dios. A veces el cristiano ha de pasar malos momentos. Ha de pasar momentos difíciles, hermanos. Por eso dice, ¿no?, que debemos tener siempre presente la presencia del Señor en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en la congregación o cuando estamos escuchando la palabra del Señor, la palabra puede ser fuerte, hermanos, y puede llegar a nuestra vida. Y decir, ay, Señor, estoy pasando esto, ¿no? Un pastor compartía y decía, en una oportunidad, dice, una hermana le dijo, pastor, cuando había terminado el sermón, se acercó a él y le dijo, pastor, usted todo el mensaje ha hablado de mí. ¿O quién le ha comentado, o quién le ha dicho de que yo estoy viviendo todo eso? Pastor, realmente he sentido como un duro golpe en mi vida, como si te hubiese sabido todas estas cosas. Y el pastor le dijo, muy sencillamente, ¿sabe qué, hermana? Yo empecé a disparar en un pozo. Empecé a disparar para que se limpie todo ese pozo. Yo no sabía que usted se encontraba en ese pozo. Qué tremendo, hermanos. Es así a veces, hermanos. A veces la palabra de Dios nos puede llegar a nuestro corazón, puede llegar a nosotros. Cuando estamos escuchando la palabra, generalmente, hermanos, así. Un mensaje de la palabra de Dios es para nuestra edificación, para que tú y yo aprendamos. El Señor va a guiar con su Santo Espíritu. Si es para nosotros, hermanos, vamos a tener en el corazón, sí, Señor, esto es para mí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, hablando del juicio, el juicio que viene es tremendo.
El juicio es algo terrible. A ver, le invito a ir a Apocalipsis capítulo 12. La palabra de Dios nos dice de que, capítulo 20, perdón, versículo 12 de la palabra, Apocalipsis 20, 12. Miren lo que dice el Señor. Es tremendo, hermanos. El verso 11 dice, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿A qué muertos se refiere? Aquellos que no han vuelto a la vida, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no estaban en el libro de la vida. Entonces dice, hermanos, la palabra de Dios nos dice de que es algo terrible. En el juicio final se va a comparecer, hermanos. Van a comparecer los muertos, los redimidos, aquellas personas que en este momento son cristianas, hermanos. Serán redimidos y van a resucitar. Van a estar con el Señor por 1000 años. Pero otros hermanos, los que no, también estarán 1000 años, hermanos, esperando el juicio. El juicio, hermanos, es algo terrible que menciona la palabra de Dios. En la Biblia hay siete clases, 7 aspectos del juicio de Dios. Uno de los juicios, el juicio de los pecados del creyente. El creyente dice, ¿por qué ha crucificado a Cristo Jesús? ¿Quiénes han crucificado, hermanos? En ese tiempo, el pueblo judío, el pueblo que no creía en el Mesías, que no creía en el Salvador, crucificó a Cristo. Por eso le decían a Pilato, Pilato, crucifícale. Si no lo haces, no eres amigo del César. Entonces ese es un juicio. El juicio de Cristo Jesús por todos los creyentes. A nuestro Señor lo juzgaron. El juicio por las obras del creyente, por todo lo que el hombre ha hecho, por todo lo que es su conducta, su forma de ser. El juicio a las naciones en la segunda venida de Cristo. El juicio a Israel por el regreso de Cristo. El juicio a los ángeles. La palabra de Dios nos dice que habrá un juicio a los ángeles que no guardaron su dignidad y que cometieron faltas delante de Dios. El juicio de los muertos, lo que acabamos de leer en el versículo 12 de este capítulo 20 de Apocalipsis. El juicio de los muertos, de los impíos, aquellos que volvieron atrás, que sabiendo de Dios no obedecieron, no hicieron caso a la voluntad del Señor. El juicio de los muertos nos está hablando también de la segunda muerte. Y eso es algo tremendo, hermanos. La segunda muerte nos habla del lago de fuego, de la condenación eterna. Aquellos que no se encuentran en el libro de la vida, dice, ¿está su nombre en el libro de la vida? No, Señor, no está. No se ha arrepentido, no se arrepintió. Átenlo y échenlo en el lago de fuego. Qué tremendo, hermanos. Eso espera a todos aquellos que no se acercan a Dios. Por eso el mensaje, hermanos, es claro, decir, hermanos, arrepiéntanse, busquen a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, hermanos.
A veces hay momentos difíciles que pasamos también los cristianos, ¿verdad? Si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo que acabamos de leer. Hermanos, viene un juicio terrible para los que no quieren nada en este tiempo. Porque hoy es el tiempo de salvación. Este es el tiempo donde tú tienes que acercarte a Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti. El verso 18 dice, y si el justo, la persona cristiana, quiere decir, con dificultad se salva. Es así, hermanos. Hermanos, nosotros también estamos, nuestra situación es muy delicada, hermanos. Si nosotros seguimos en el pecado, seguimos en las cosas que antes hacíamos, como decía el apóstol Pedro en el versículo 3, ¿verdad? Basta ya del tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a la gente, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya, dice. Entonces, hermanos, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? Hermanos, ahí en el juicio eterno, en la muerte eterna. De modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, si padecemos, si pasamos momentos difíciles, debemos siempre hablar con Dios. Amén, Señor. Debemos encomendarnos, decirle, Señor, ayúdame, por favor. Señor, se ha presentado esta dificultad de mi familia. De pronto alguien, hermanos, las dificultades están ahí, hermanos. Que es el enemigo, es el diablo mismo, hermanos. Poniendo cosas terribles. Inclusive usando a las personas para que haya momentos difíciles y pasemos momentos de dificultad. Por eso, queridos hermanos, es importante entender de que nosotros ya no estamos en la carne. Nosotros ahora debemos vivir en el Espíritu de Dios. Porque si vivimos según la carne, hermanos, vamos a seguir pecando, olvidando el beneficio que tenemos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y nuestra carne fue abolida, hermanos. Si nosotros tenemos fe en Dios, decimos, Señor, yo también morí a la carne. Ahora ya quiero vivir para ti, Señor. Amén, Señor. Quiero ser una persona cristiana, temerosa. Señor, el pecado ya no puede, Señor, estar en mi vida. Me llama la atención lo que dice el apóstol. Basta el tiempo pasado. En el tiempo pasado hacíamos lo que queríamos, hermanos. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no. Ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Nosotros no podemos seguir en el pecado. No podemos seguir conviviendo con el mundo, hermanos. ¿Verdad que le hacíamos lectura en Santiago? Decíamos, hermanos, nadie puede tener amistad con el mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque Dios no puede tener amistad con el mundo. En el mundo hay toda clase de cosas abominables delante de Dios. El pecado está latente, hermanos. Por eso dicen, antes ustedes corrían sin desenfreno. No se frenaban, no, cometían nomás cualquier cosa. Por eso dice, hermanos, dejen ya ese tiempo pasado. Ahora vivan para Dios. Vivan la vida cristiana. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta de esa manera. La conducta del cristiano tiene que ser diferente. La conducta del cristiano tiene que ser para honrar a Dios. Amén, Señor. No para quedar bien con los hombres, sino para quedar bien con Dios. Para que Dios se agrade de nosotros y diga, buen siervo. Dios quiera, ¿verdad? Que algún día cuando nos presentemos delante de Él,
el Señor nos diga, buen siervo, has sido fiel en todo lo que te he dado. Ven, entra a gozar en el reino de Dios. Ven para acá. Por eso dice, hermanos, el Espíritu dice, el Espíritu y la novia dicen. La novia dice, ven Señor. El Señor dice, aquí estoy. He venido por ti para darte bendición, porque tú has sido fiel. Tú has sido aquella persona que ha confiado plenamente, que ha vivido la vida cristiana. Por tanto, hermanos, ese es el mandato, esa es la orden de Dios. Debemos siempre, hermanos, pensar en las cosas divinas, en las cosas de Dios, y no deleitarnos en el pecado ya. Más el pecado, hermanos, nos va a alejar siempre de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. En este momento, digámosle a Dios. Vamos a orar. Por favor, yo le invito a que oremos, a que le digamos, Señor, perdónanos, papá. Perdónanos, Dios mío, por haber caminado todavía con pensamientos, Señor, habiendo dado lugar todavía a la carne, Señor. Señor, a veces nos enojamos, nos molestamos, o a veces pensamos mal, Señor, o hablamos mal. Perdónanos, Señor, porque todavía es nuestra vieja naturaleza. Nuestra carne nos lleva a eso, Padre bendito. Señor, oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tú nos guardes, que tú nos guíes, que tú, Señor, Dios mío, nos levantes, Padre, para vivir una vida cristiana, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que tú, Señor, Dios mío, nos lleves por buen camino. Señor, no permitas que nuestra carne, Señor, si hemos muerto al pecado juntamente contigo, hemos muerto al pecado. Señor, hemos muerto al pecado original, al pecado, Señor, que habíamos heredado de Adán, Señor. Hemos muerto, Señor, al pecado. Ahora, Señor, permítanos vivir para Cristo nuestro Señor en el Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión aprendiendo y viendo el capítulo 5. Le invito a que usted pueda leer para que podamos juntamente repasar lo que dice la palabra del Señor. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos.